Buenos días a todos, amables clientes y amigos. Muchas gracias por su participación. Les saluda Armando Rivera. Soy socio director del Estudio Muñiz de Piura, a quienes les doy la bienvenida al webinar laboral organizado por el Estudio Muñiz Piura. Desde ya agradecemos a todos por su participación. En esta oportunidad tengo el agrado de contar con un panel de expositores A1 dirigidos por el doctor Ricardo Herrera, director del área laboral del Estudio Muñiz, a quien saludo y agradezco su participación, así como a los doctores Juan Acevedo y Ronald Pérez, abogados asociados del área laboral del Estudio en Piura. Los temas por tratar son bastante importantes y de mucho interés para las organizaciones empresariales. El primero, sobre las novedades que trae el reglamento de la Ley de Teletrabajo. Reglamento cuya fecha de publicación fue el 26 de febrero de este año, y en la que se dispuso otorgar a los empleadores un plazo de 60 días para que puedan adecuarse a dicha norma. Dicho plazo vence este 27 de abril, y cuyo tema a exponer estará a cargo del doctor Herrera. Y el segundo tema a tratar será un análisis sobre los recientes pronunciamientos judiciales acerca de la tercerización laboral, un tema bastante polémico y que genera mucha preocupación a los empleadores. Finalmente, agradeceremos a los participantes tengan a bien formular sus consultas en el chat de preguntas y respuestas, las mismas que van a ser absueltas por los expositores. Sin embargo, en caso que por cuestiones de tiempo no puedan ser respondidas, anotaré en el chat los siguientes correos para que puedan alcanzarnos sus consultas o alternativamente responderemos a cada una de ellas concluido este webinar, a los correos de contactos proporcionados. Sin mayor preámbulo, cedo la posta al doctor Herrera para que empiece con su exposición en relación con las novedades del reglamento de la Ley de Teletrabajo. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Armando. Muy buenos días con todos. Es un gusto verlos, amigos de Piura. Un abrazo también para Ronald y para el doctor Acevedo, a quienes no veo hace una pandemia. Será un gusto volver a verlos pronto, dado que tenemos bastante trabajo coordinado con la sede de Piura. Efectivamente, como bien dijo Armando, el 27, dentro de 7 días, vence el plazo para adecuarnos a la nueva reglamentación de teletrabajo. El año 2013 se dio una ley de teletrabajo que lamentablemente no caló en nuestro empresariado. Apenas 2.300 contratos de teletrabajo fueron registrados en 7 años en el Ministerio de Trabajo, y básicamente porque cargaba con más costos laborales a los empleadores, y evidentemente los empleadores tampoco estaban acostumbrados al trabajo virtual. Quizás una de las mejores cosas que nos ha dejado la pandemia es precisamente acostumbrarnos al trabajo virtual. Y de la noche a la mañana, como todos recordarán, en marzo del 2020 fuimos encerrados en una cuarentena la más prolongada del mundo, y tuvimos que continuar trabajando los que podíamos en trabajo virtual, en el llamado trabajo remoto, regulado por un decreto de urgencia, el 026-2020. Este trabajo remoto se ha extendido a lo largo del tiempo, de marzo del 2020 hasta la fecha, y el 27 debemos ya adecuarnos al régimen legal del teletrabajo. Los empleadores y trabajadores que decidan continuar con el trabajo virtual. Ahora bien, ¿cuántos teletrabajadores hay en el Perú? Formales y dependientes, según el Ministerio de Trabajo, aproximadamente 320.000. Comenzaron a hacer teletrabajo o trabajo remoto en marzo del 2020 cerca de 250.000, pero el número se ha ido incrementando. Y las encuestas de opinión señalan que los teletrabajadores quieren o consideran como sistema ideal un teletrabajo mixto, un teletrabajo híbrido. Algunos días en la empresa, en trabajo presencial, y otros días en casa, en trabajo virtual. Y definitivamente los cazadores de talento y las empresas para retenerlo, creo que tienen que considerar mucho ofrecer la posibilidad del trabajo virtual o del trabajo ahí donde se pueda, para poder hacer atractivo su centro de trabajo como una opción para los trabajadores, sobre todo pensando en esta generación millennial. Dicho esto, comenzamos con el temario propuesto. Siguiente lámina, por favor, Rocío. Voy a hablarles de cuáles son las precisiones que trae consigo el reglamento respecto de las modalidades de teletrabajo, qué debe contener el contrato de teletrabajo o el acuerdo de cambio de trabajo presencial, por ejemplo, a teletrabajo, o de trabajo remoto a teletrabajo, cuáles son los derechos y obligaciones del teletrabajador, un tema álgido, si se debe o no se debe pagar compensación económica al trabajador por el uso de sus equipos, luz e internet,
la seguridad y salud ocupacional, que trae todo un tema innovador por excelencia en materia de teletrabajo. Y por último voy a hablarles sobre las infracciones laborales que el empleador puede cometer, tanto leves, graves como muy graves. Siguiente lámina, por favor. Como decía Armando, la ley de teletrabajo fue publicada el año pasado, en septiembre, y el reglamento tuvo un plazo para ser emitido hasta el 9 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Trabajo y en coordinación con Servir y con la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente sospecho que esta coordinación no se ha llevado a cabo y que el trabajo lo ha hecho únicamente el Ministerio de Trabajo, que ha logrado en el Consejo de Ministros se apruebe su reglamento sin cumplir con esta formalidad que podría hacer una omisión que genere una causal de nulidad. Pero lo cierto es que, como pasa en el Perú, lamentablemente los reglamentos no se publican en el plazo que la ley establece y recién el 26 de febrero de este año se ha publicado el reglamento. Como bien decía Armando, hay un plazo de erogación de 60 días calendarios para que las empresas y trabajadores migren al teletrabajo, que vence el día 27 de este mes. Mientras tanto, según el reglamento, rige el trabajo remoto en las entidades públicas, se olvidó el reglamento de hablar acerca de las entidades privadas, pero curiosamente por un comunicado del Ministerio de Trabajo del 30 de diciembre último, se continúa en las empresas privadas con trabajo remoto hasta empalmar con el trabajo virtual o teletrabajo. Entonces, lo cierto es que sea entidad pública o privada, hasta el 27 puede continuar el empleador y el trabajador haciendo trabajo virtual en la forma de trabajo remoto, y de ahí deben migrar los que se quieran quedar en el trabajo virtual al teletrabajo. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es el teletrabajo total o parcial? Entrando ya al tema de las precisiones de las modalidades de teletrabajo que trae consigo el reglamento. El primero, el teletrabajo total, es íntegramente no presencial. Se lleva a cabo fuera del centro de trabajo, fuera de la empresa, fuera de la planta, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales, cuando el teletrabajador lo estime necesario o lo requiere el empleador. Reuniones esporádicas, ni siquiera periódicas, muy eventuales, que puedan darse para coordinaciones puntuales y que solo así se exija la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. De lo contrario, va a estar constantemente trabajando virtualmente, normalmente desde su casa, o también desde una cabina de internet, desde un parque, desde una biblioteca, un restaurante, un café, etc. En cambio, el teletrabajo parcial o mixto, híbrido, combina labores presenciales con no presenciales. Algunos días en la empresa, otros días en casa. Y sea teletrabajo total o teletrabajo parcial, en el contrato de trabajo o el acuerdo de cambio de modalidad a trabajo virtual, debe especificarse la distribución de la jornada de trabajo. Es decir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes el trabajador va a laborar en la empresa, trabajo presencial, y martes y jueves lo hará en su domicilio, trabajo virtual. Ese es un teletrabajo parcial o mixto. Pero también puede establecerse que de lunes a viernes el trabajador laborará en su casa en una figura de teletrabajo total o puro. Se presume que el teletrabajo es permanente a menos que se pacte expresamente en el contrato o el convenio de adecuación que sea temporal. De modo tal que ocurre como con los contratos de trabajo. Si no se pacta un contrato escrito que diga que es un contrato modal, entonces se asume que la relación laboral es de plazo indefinido. Aquí también, se asume que la relación de teletrabajo es de plazo indefinido si no se pacta expresamente que sea temporal. Siguiente lámina, por favor. Bien. ¿Qué ocurre con un tema que puede comenzar a generar ciertos conflictos dentro de poco? ¿Qué ocurre cuando se pasa de trabajo presencial a teletrabajo o viceversa? Cuando normalmente por decisión del empleador se va a pasar de teletrabajo a trabajo presencial. Tenemos una regla y dos excepciones. La regla implica de que, por acuerdo de partes, por decisión de empleador y trabajador, se puede perfectamente pasar de un sistema a otro de trabajo. Ahí no habrá conflicto porque ambas partes están de acuerdo en el cambio. Pero, primera excepción, el trabajador puede solicitar el cambio a teletrabajo, de trabajo presencial a teletrabajo o de trabajo remoto a teletrabajo, y el empleador tiene un plazo de 10 días para responder, 10 días útiles, no se cuentan sábados, domingos ni feriados. Si la respuesta es negativa, el empleador debe sustentar las razones de su decisión. Y aquí puede venir el primer tipo de conflicto entre empleador y trabajador, porque el trabajador puede considerar que no hay razones para que el empleador le niegue la posibilidad de pasar al teletrabajo, continuar trabajando virtualmente como lo ha venido haciendo durante la pandemia, a través del trabajo remoto, pero el empleador se lo niega. Entonces el empleador tiene que
sustentar por qué le niega la posibilidad de continuar haciendo trabajo virtual al trabajador. Obviamente, si la respuesta es afirmativa, no va a haber ningún conflicto, y si no responde el empleador dentro del plazo de 10 días útiles, entonces se asume aprobada la solicitud en una suerte de silencio administrativo positivo. Los trabajadores vulnerables, madres trabajadoras, trabajadoras en lactancia, trabajadoras o trabajadores con discapacidad, trabajadores con comorbilidad que antes fueron del grupo de riesgo, que son trabajadores vulnerables, tienen preferencia para continuar haciendo el trabajo virtual o teletrabajo. Entonces, en estos casos, el empleador tendrá que reforzar los argumentos por los cuales podría negarle el beneficio del teletrabajo al trabajador vulnerable para que no incurra en una hostilidad que pueda ser después denunciada ante una FIL o demandada judicialmente, y en el primer caso que pueda inclusive generar una multa para la empresa. La segunda excepción se da cuando el empleador puede disponer la variación del trabajo presencial al teletrabajo o viceversa en uso de su facultad directriz y por razones debidamente motivadas, comunicando al trabajador con una anticipación de 10 días útiles. Entonces, la regla es que las partes acuerden que se pasa de trabajo presencial a teletrabajo o viceversa, y si no hay acuerdo, entonces juegan las excepciones en función de lo que he expuesto. Para ambas excepciones, deberá considerarse las funciones del trabajador, la capacidad de supervisión del empleador, entre otros aspectos. Por ejemplo, aquí en Lima por lo menos, muchos call centers consideran que no ha funcionado el trabajo remoto durante la pandemia, que la productividad de los trabajadores se ha reducido por falta de control, y masivamente están pidiéndoles a sus trabajadores que vuelvan al trabajo presencial, dado que el trabajo remoto no funciona con ellos. Entonces, la razón por la cual puede justificar el empleador por qué le obliga al trabajador a retornar al trabajo presencial, viniendo del trabajo remoto, es precisamente estadística que demuestra que bajó su rendimiento. Estadística que demuestre que no está trabajando bien en equipo y que es indispensable volver a trabajar presencialmente para afinar estos detalles y poder generar un rendimiento superior al que se ha venido dando durante la pandemia. Siguiente lámina, por favor. Un aspecto interesante que definitivamente trae consigo el trabajo virtual en todo el mundo es el teletrabajo en el extranjero. Es decir, peruanos o extranjeros que trabajan desde fuera del Perú para empresas peruanas, sujetas a ley peruana, a ley laboral peruana. Evidentemente, este tipo de teletrabajo, que está regulado en la ley y el reglamento, tiene que ser acordado entre las partes, no puede ser impuesto por el empleador ni por el trabajador, y el teletrabajador en el extranjero, en su lugar de residencia, debe cumplir con las normas migratorias, tributarias y laborales que correspondan. Por ejemplo, sabemos que un ciudadano peruano que se ausenta 183 días consecutivos del Perú pierde su condición de domiciliado tributario, y entonces el empleador ya no debería retener renta de quinta categoría, porque ese trabajador debería en el extranjero tributar en su país de residencia la renta que recibe de fuente peruana, o en todo caso, en función de algún convenio de doble tributación que exista, permitirle tributar en el Perú, pero ya él tributar y no el empleador retenerle. En ese caso, evidentemente, habrá que ver qué dice SUNAT más adelante en virtud de directivas o elementos que saque para regular este tema. Y lo mismo respecto de la seguridad social. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que el empleador siga aportando de salud, eventualmente a la EPS, o el trabajador siga gozando del beneficio de un seguro médico privado, si es que está viviendo en el extranjero con su familia? No va a disfrutar de ningún beneficio en el Perú. Entonces también debería permitirse, cosa que no prevé el reglamento, que el empleador aporte a la seguridad social del país en el cual el trabajador está residiendo para que tenga atención en salud y se cumpla con el principio constitucional de que todo trabajador debe tener por lo menos una seguridad social pública. Y evidentemente ese trabajador también va a tener que sacar una visa de trabajo en su lugar de residencia porque no puede continuar trabajando virtualmente para el Perú generando renta de fuente peruana en el extranjero con una visa de turista. Entonces definitivamente hay aspectos que no se han regulado en el reglamento pero que tienen una implicancia práctica muy concreta y que deben ser objeto de regulación tanto por SUNAFIL, SUNAT como por el Ministerio de Trabajo de manera complementaria. El empleador debe requerirle al teletrabajador en el extranjero el registro de su dirección IP o un mecanismo similar para permitir una conexión accesible y segura, obviamente por la distancia y por el cambio horario también. Va a ser muy difícil que haya un control médico ocupacional sobre ese trabajador en el extranjero, porque evidentemente el médico ocupacional no va a poder ir a su casa,
no sea muy difícil que lo haga. Todo va a ser virtual. Y también la aplicación de las pautas de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, ese teletrabajador va a tener que declarar juradamente cuáles son las condiciones de habitabilidad del espacio físico de su domicilio dedicado al teletrabajo para que pueda ser controlado por el médico ocupacional o por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo respecto de las fiscalizaciones de SUNAFIL. Si alguna vez ese trabajador se queja por una supuesta hostilidad o un accidente de trabajo, SUNAFIL no va a poder ir al centro de trabajo del trabajador en el extranjero y probablemente la investigación o la inspección sea absolutamente virtual. Entonces noten ustedes que hay particularidades del teletrabajo en el extranjero que no se han previsto en la norma y que creo que deben ser materia de regulación complementaria lo antes posible. Siguiente lámina, por favor. Pasemos ahora al contenido del contrato. ¿Qué debe tener el contrato de teletrabajo o el convenio de adecuación al teletrabajo? Según la ley, primero, debe especificarse si el teletrabajo es total o parcial. Si lo segundo, si es parcial, se debe precisar el tiempo de trabajo presencial. No se puede pactar, por ejemplo, que el trabajador va a laborar 2 o 3 días a la semana en su casa en función de lo que determine el empleador. No. Tiene que establecerse cuáles son los días de trabajo en casa y cuáles serán los días de trabajo en la empresa. Además del horario de trabajo, por supuesto, y la hora de salida y de retorno al refrigerio. Luego, especificar si el teletrabajo es temporal o permanente. Luego, el plazo mínimo de preaviso para que el teletrabajador asista al centro de trabajo cuando se le requiera para asignarle comisiones de servicios o en reuniones varias, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan cumplir con tal anticipación. Por ejemplo, en Piura, ahora a raíz de las lluvias y las inundaciones, definitivamente muchas empresas han podido decir a sus trabajadores, no vengas a trabajar hoy día porque ni siquiera hay pase por el puente, así que trabaja desde tu casa. Esa orden debe ser cumplida por el trabajador porque estamos en una situación de caso fortuito. De modo tal que ahí sí no hay que cumplir con el plazo mínimo de preaviso, sino que simplemente dada la urgencia, el empleador le pide al trabajador que labore hoy desde su casa, en tanto hay imposibilidad de acceder al centro de trabajo físicamente. Luego debe también contenerse en el contrato la forma de distribución de la jornada. En el caso que la jornada no sea continua o sea una jornada de menos de 8 horas, debe particularmente precisarse cuáles van a ser las horas de trabajo para que el trabajador vea que el empleador respeta sus tiempos de descanso. Solo cabe elaborar hasta 6 días por semana porque se respeta el día de descanso semanal obligatorio. Y en el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, por los trabajadores de dirección, por ejemplo, los gerentes, debe establecerse un horario de desconexión digital diaria, considerando como mínimo 12 horas continuas en 24. El trabajador no sujeto a fiscalización inmediata que labore 6 días a la semana tendrá una jornada bastante ampliada en los hechos de 72 horas por semana. Pero durante su desconexión digital no puede recibir correos. Y si los recibe, obviamente de la empresa, no tiene que responderlos. Si el empleador le exige que lo responda, entonces el empleador está incurriendo en una falta muy grave, como veremos más adelante, por no respetar el derecho a la desconexión digital y puede hacerse acreedor a una multa de parte de SUNAFIL. Siguiente lámina, por favor. Seguimos con el contenido del contrato o convenio de adecuación según la ley. Debe establecerse el domicilio del teletrabajador solo como referencia del lugar del teletrabajo, salvo que las partes se acuerden un lugar distinto. Debe establecerse los mecanismos de comunicación, supervisión y control del teletrabajo, cómo va a ser el mercado de tarjeta, cuándo se inicia la jornada, cuándo se acaba la jornada, cuándo se configuran las horas extras, si van a ser pagadas o van a ser compensadas con descanso sustitutorio equivalente en día laborable, cuáles van a ser las plataformas y tecnologías digitales, el software sobre el cual corra la comunicación diaria en el teletrabajo. Deben fijarse los mecanismos de compensación económica por el uso de los equipos del teletrabajador y los costos asumidos por Internet y electricidad en caso que eso acuerden las partes. Vamos a ver esto con mayor detalle más adelante. La declaración jurada que tiene que firmar el trabajador de la prohibición de utilizar a terceros para reemplazarlo en el teletrabajo. El contrato de trabajo es un contrato intuito persona, es decir, solamente el trabajador y nadie más que él debe trabajar. De modo tal que no pueden haber terceros accediendo inclusive a información eventualmente confidencial con la clave del trabajador para trabajar en la plataforma digital de la empresa. Esto está enteramente prohibido y por eso el trabajador se responsabiliza porque no ocurra, con una declaración jurada que es parte del contrato de trabajo o convenio de adecuación. Siguiente lámina, por favor.
¿Qué trae consigo el reglamento como contenido del contrato? ¿Qué novedades aporta? En primer lugar, fijar las obligaciones del empleador y los derechos y obligaciones del teletrabajador, que vamos a ver rápidamente más adelante. Precisar las medidas de protección contra el hostigamiento sexual virtual, la seguridad y salud en el trabajo virtual y la seguridad y confianza digital en el teletrabajo. Es decir, probablemente sea necesario modificar el reglamento interno de trabajo para incorporar algunos artículos sobre hostigamiento sexual virtual. También puede ser necesario modificar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o las políticas de SST para incorporar las pautas de salud ocupacional y enfermedades ocupacionales vinculadas al trabajo virtual. Y evidentemente, tiene que establecerse una política que nos diga cómo usar el software en la empresa para garantizar una seguridad informática y que no hayan hackers o terceros que intervengan o accedan a esa información que puede ser confidencial. En caso de que el empleador provea los equipos tecnológicos, debe detallar las medidas de seguridad y periodicidad de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento, sea laptop, PC, tablet, celular, lo que fuere. Y en caso que el teletrabajador sea discapacitado, el empleador detalla la implementación de ajustes razonables solicitados por el trabajador en su centro de trabajo, que en este caso sería su domicilio. Barras, mesas especiales, sillas especiales. Evidentemente, si el empleador cree que va a gastar mucho en este teletrabajo de una persona con discapacidad, probablemente le pida al discapacitado que vuelva al trabajo presencial, dado que no quiere asumir ese costo. Eso va a depender mucho de la voluntad de las partes y lo que acuerdan. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los derechos del teletrabajador, el reglamento precisa que éste tiene los mismos derechos individuales y colectivos que un trabajador presencial, salvo los inherentes al trabajo presencial, por ejemplo, una asignación por transporte, que es una suma de dinero que el empleador le paga al trabajador para que cubra los traslados de su casa al centro de trabajo antes de comenzar la jornada laboral y del centro de trabajo a su casa después de terminada la jornada laboral. También es un derecho de carácter presencial por excelencia, la alimentación subsidiada parcial o totalmente por el empleador en el centro de trabajo, en el comedor de la empresa. Obviamente, si el trabajador va a estar laborando virtualmente, no va a estar en la empresa, no necesita ser alimentado ahí, sino en su casa, y por ende, este beneficio puede suspenderse o puede pagarse solo proporcionalmente a los días de trabajo efectivo en un trabajo mixto o parcial, ¿no? También las movilidades, por ejemplo, o el company car, el auto asignado por la empresa al trabajador, son beneficios que no tienen sentido ya en un teletrabajo puro, pero sí proporcionalmente en un teletrabajo parcial o híbrido. El empleador no puede acceder a los documentos y comunicaciones originados con motivo del teletrabajo sin previo aviso al teletrabajador. Y para evitar que el empleador esté pidiéndole constantemente autorización al teletrabajador para ello, es importante que en el contrato de trabajo se pacte la posibilidad de que el trabajador, autorice al empleador a intervenir los correos electrónicos con nombre de dominio de la empresa, que son herramientas de trabajo que deben ser usados solamente para fines laborales, no así el Gmail, el Hotmail o el Yahoo, que son correos privados del trabajador, para que el empleador pueda, cuando quiera, al muestreo, verificar qué cosa es lo que está escribiendo a través de correos electrónicos hacia la empresa o terceros el trabajador y poder fiscalizar su uso adecuado. Siguiente lámina. El empleador no puede realizar captaciones y o grabaciones de las imágenes o voz del teletrabajador sin su consentimiento previo y expreso, salvo que no sea necesario tal consentimiento por la naturaleza de las funciones, como ocurre en los call centers o las compañías de seguridad, donde nosotros también somos conscientes que cuando llamamos a estas empresas, nos dicen que por razones de seguridad su llamada podrá ser grabada. Entonces, en esos casos, evidentemente, entendemos que el trabajador no tiene que estar prestando consentimiento para que su voz e imagen puedan ser grabados, sino que esto viene intrínseco por el tipo de labor que realiza en la empresa de que se trate. El empleador no puede implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control y o supervisión que afecte la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, como exigirle que tenga cámara prendida todo el tiempo, en su casa, por ejemplo, y tampoco puede acceder a documentos privados que sean propiedad del teletrabajador, como podría ser aquellos documentos que están en su correo Gmail o Yahoo, salvo orden judicial, salvo una sospecha de comisión de falta grave, como por ejemplo estar viendo pornografía infantil o en todo caso estar eh, filtrando información confidencial a la competencia o a terceros, obviamente sin autorización del empleador. En esos casos se podría justificar una intervención absolutamente excepcional a los documentos privados y correos privados del trabajador,
para fines estrictamente sancionatorios o relevantes penalmente hablando. El empleador no puede ingresar al lugar donde se lleva a cabo el teletrabajo sin previa autorización del teletrabajador, obviamente en su domicilio en el mejor de los casos, en la mayoría de los casos, y esto no restringe la facultad del empleador de verificar el cumplimiento acordado para llevar a cabo el teletrabajo. Es decir, el empleador puede disponer que el médico ocupacional o el experto en seguridad ocupacional de la empresa vayan a los domicilios de los trabajadores que quieren hacer teletrabajo para ver cuáles son in situ las condiciones en las cuales pueden hacer ese teletrabajo. Si las condiciones no son salubres, si las condiciones no son seguras, si las condiciones no son convenientes, lamentablemente ahí hay un argumento de peso para negarle al trabajador la posibilidad de continuar haciendo teletrabajo y volver al trabajo presencial si fuera este el caso. Siguiente lámina, por favor. Pasamos ahora a la compensación económica. Aquí tenemos una contradicción en la ley. El artículo 19.1 dice una cosa y el artículo 20.2 dice algo contrario. Según el artículo 19.1, la regla es que el empleador proporciona al teletrabajador equipos e internet. Por excepción, las partes pueden acordar que el teletrabajador aporte sus equipos a internet, en cuyo caso el empleador lo compensa, salvo que las partes no lo establezcan así, digan que no hay compensación. En cualquier caso, se compensa también el consumo de energía eléctrica, salvo pacto en contrario. Entonces, cabe que se acuerde que el teletrabajador asume todos los costos del trabajo y el empleador no asume ninguno, como ocurre hoy en día en el trabajo remoto. Pero según el artículo 20.2 de la ley, el Internet y la energía eléctrica son asumidos por el empleador solo cuando el teletrabajo se lleva a cabo en el domicilio del teletrabajador. Aquí no hay pacto en contrario, según la ley. Entonces, estos costos en tal situación necesariamente los asume el empleador sin que sea posible una decisión en contrario de las partes. ¿Qué dice el reglamento? ¿Por cuál de los dos artículos opta? Siguiente lámina, por favor. Opta por la primera norma. Es decir, si el teletrabajador aporta los equipos, internet y la energía eléctrica, el empleador debe pagarle la compensación salvo pacto en contrario, con lo cual el empleador puede evitar pagar compensación alguna. Si el teletrabajador aporta los equipos y se pacta la compensación por estos, el empleador debe pagarle en función al valor de los equipos, para lo cual se puede tomar como referencia sus características y valor en el mercado. Si el teletrabajador aporta el internet y se pacta la compensación por este, el empleador entonces la paga en función a los valores referenciales necesarios para prestar el servicio, considerando el anexo número 1 del reglamento, si el teletrabajo se lleva a cabo en el domicilio del trabajador. Siguiente lámina, por favor. Si el teletrabajador aporta la energía eléctrica y se pacta la compensación por esta, el empleador debe pagarla en función a los valores referenciales del costo de servicio, considerando el anexo 2 del reglamento, si el teletrabajo se lleva a cabo en el domicilio del trabajador. Además, el empleador debe realizar el mantenimiento de los medios y las herramientas para el teletrabajo cuando los provea, la laptop, la PC, el celular, la tablet, etcétera, el router eventualmente. Y tenemos dos anexos en el reglamento muy relevantes. El anexo 1, que establece los valores para el cálculo del consumo de servicio de Internet para este presente año, en base al departamento o región en que se lleva a cabo el teletrabajo, el operador de servicio de Internet, el plan, la tecnología elegida, la velocidad contratada y la tarifa con IGB. Este es un anexo sumamente interesante, al igual que el anexo 2, que establece los valores para el cálculo del consumo de energía eléctrica para el presente año, considerando el tipo del equipo, la fuente router para Internet y el foco LED por watts y kilowatts a razón de 8 horas por día y 20 días laborables por mes. Se incluye en el cálculo la reposición y mantenimiento de la conectividad. El problema es que estos anexos nos hablan de tarifas en el mercado, sea de Internet o de energía eléctrica, pero no nos dice cuál sería la fórmula para acotar aquella parte del Internet y parte de la energía eléctrica de la casa del trabajador que va a ser usada únicamente por él para el teletrabajo. Eso va a depender del acuerdo de las partes y de, evidentemente, la posibilidad de encontrar algún mecanismo o parámetro objetivo de cálculo o comparación para que no hayan tantas compensaciones económicas tan diversas, tan diferentes en el mercado. Eso no se ha hecho todavía y ojalá que lo pueda hacer el Ministerio de Trabajo prontamente. Siguiente lámina, por favor. Vamos a pasar al penúltimo tema, que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver qué dice la ley y qué dice el reglamento, qué modificaciones o qué novedades, trae consigo el reglamento. En la ley el empleador identifica los peligros, evalúa los riesgos e implementa las medidas correctivas a que está expuesto el teletrabajador, para lo cual el teletrabajador le brinda las facilidades de acceso en su lugar habitual de trabajo, que suele ser su domicilio. Pero, por acuerdo de partes, puede implementarse un mecanismo de autoevaluación para la identificación de los peligros y riesgos en base a un formulario, que es el anexo número 3 del reglamento,
previa formación e instrucción por parte del empleador, previa capacitación acerca de cómo llenar este formulario. Es una suerte de declaración jurada de condiciones de habitabilidad y de seguridad ocupacional del trabajador respecto del espacio que en su domicilio va a dedicar al teletrabajo. Debe evaluarse solamente este espacio y no toda la vivienda, teniendo en cuenta los riesgos físicos, químicos, biológicos, locativos, eléctricos, ergonómicos y psicosociales, en base a la información contenida en esos números 4. Estos anexos deben ser materia de una capacitación al teletrabajador antes de ser usados por parte del experto en seguridad ocupacional virtual que la empresa tenga o que contrate para ello. Pero es indispensable pensar que esto tiene que estar muy bien trabajado, porque lo que puede pasar es que si ocurre un accidente de trabajo y el trabajador considera que es responsabilidad del empleador porque la computadora estaba electrificada, porque la PC tenía mal el enchufe, etcétera, entonces va a culpar al empleador y el empleador tiene que estar absolutamente seguro de que no cometió ningún tipo de error en cuanto a su accionar y que más bien las omisiones o riesgos ocupacionales dependieron del trabajador y de las instalaciones de su casa que no fueron advertidas en su momento por el trabajador al empleador. Siguiente lámina, por favor. Ante un accidente de trabajo, según el reglamento según el reglamento de la ley de trabajo, debe tenerse en cuenta, primero, que el trabajador debe conocer el mecanismo de actuación y comunicar al empleador lo señalado en el anexo 4, para lo cual debe ser previamente capacitado. Luego, el teletrabajador debe demostrar que la lesión o daño se produjo en el lugar de trabajo durante la jornada y con herramientas de teletrabajo. Porque si el trabajador se quema en la cocina, se resbala en el jardín, se tropieza en el estacionamiento de la casa, evidentemente no hay forma de que eso pueda ser considerado un accidente de teletrabajo. Es indispensable que el accidente de teletrabajo o la enfermedad ocupacional sea consecuencia directa e inmediata de un suceso repentino, eventualmente, y sobre todo inevitable, que se dio en el espacio físico asignado por el teletrabajador para teletrabajar. El empleador lleva a cabo la investigación del accidente con participación del comité o el supervisor de seguridad ocupacional para evaluar si dicho suceso es o no un accidente de trabajo y cuáles son las causas, estándares y subestándares, y quién va a tener la responsabilidad, el trabajador o el empleador, respecto del accidente de trabajo y sus consecuencias. Siguiente lámina, por favor. Y vamos terminando. Las infracciones, según la ley, son los siguientes incumplimientos. Leves: no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud ocupacional, o impedir la concurrencia del teletrabajador al centro de trabajo para llevar a cabo consultas relativas a su relación laboral, manejo de los sistemas o programas específicos que le permitan llevar a cabo su labor, así como participar en actividades de bienestar u otros. El reglamento añade como una infracción leve no consignar los datos mínimos en el contrato de trabajo o el convenio de cambio de teletrabajo. O sea, el universo de detalles que acabo de mencionar deben ser parte del contenido del contrato de teletrabajo o del convenio de adecuación al teletrabajo. Siguiente lámina, por favor. Son infracciones graves cambiar del trabajo presencial al teletrabajo o viceversa, sigue el consentimiento del teletrabajador, excepto los cambios que disponga el empleador en uso de su facultad directriz y por razones debidamente sustentadas. El reglamento añade a estas situaciones los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, o cuando se vuelve a declarar un estado de emergencia con cuarentena, por ejemplo, que fuerza el teletrabajo. Además, es una infracción grave no cumplir con la provisión de equipos o internet cuando corresponda, cuando se pacte, como obligación del empleador, o no cumplir con la capacitación del teletrabajador. El teletrabajador tiene que ser capacitado en 4 temas. Hostigamiento sexual virtual, seguridad y salud en el trabajo virtual, reglas de seguridad informática, y por último, todo lo concerniente al teletrabajo en cuanto a regulación de ley y reglamento. También es una infracción grave no pagar la compensación económica cuando se pacte, y el reglamento agrega las siguientes infracciones graves: no proveer o mantener los equipos, internet u otra condición de trabajo necesaria para el teletrabajo, no otorgar al teletrabajador los mismos beneficios y derechos del trabajo presencial, excepto aquellas obligaciones meramente formales o documentales tipificadas como infracción leve, afectar la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la remuneración u otros beneficios con cambio de la modalidad del trabajo, impedir que el teletrabajador decida el lugar del teletrabajo salvo que éste no cuente con condiciones digitales y comunicación necesarias o que represente un riesgo para la seguridad ocupacional del teletrabajador, y no sustentar las razones que justifican la denegatoria a la solicitud del trabajador de cambio de modalidad de trabajo. Evidentemente, si el trabajador no tiene condiciones mínimas salubres en su domicilio para efecto de llevar a cabo el teletrabajo de manera segura, el empleador no le va a conceder el teletrabajo y va a tener que volver ese trabajador al trabajo presencial, a su oficina, a su planta, a su fábrica. Entonces, noten ustedes que
en esto el empleador tiene que ser muy categórico y contundente cuando niega la solicitud de acogimiento al teletrabajo. Siguiente y última lámina. Se considera como infracción muy grave no respetar el derecho a la desconexión digital. Estas 12 horas que en cada 24 horas debe el trabajador no sujeto a fiscalización inmediata descansar como menos para efecto de recuperar fuerza y energías para el siguiente día. El reglamento añade como infracciones muy graves también no respetar la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones del teletrabajador y no respetar la intimidad de sus documentos privados, acceder a ellos sin su consentimiento, salvo las excepciones legalmente previstas que hemos mencionado. Entonces, como ustedes pueden ver, el derecho al descanso y el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de las comunicaciones es una pauta absolutamente fundamental para esta nueva regulación del teletrabajo, al punto que lo elevan a una infracción muy grave que puede generar una multa muy alta si es que evidentemente se incurre en esto, ¿no? Por eso es importante en el derecho a la desconexión del trabajador no molestarlo, respetar su tiempo de descanso para recién retomar actividades al día siguiente durante la jornada laboral. No me quiero extender más. Muchas gracias por su atención. Quedo a las preguntas que tengan ustedes a bien formular, de repente después de la charla de quienes me van a seguir en el uso de la palabra. Y nuevamente mi agradecimiento a la oficina de Piura por esta oportunidad para dirigirme a los clientes de esa zona y espero que haya sido de utilidad. Quedan definitivamente Ronald, Juan y quien habla a disposición para después de esta conferencia volver sobre estos temas formales que tenemos que cumplir para estar al día con el teletrabajo y que sobre todo no nos generen infracciones que puedan ser objeto de multas por parte de su perfil. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la didáctica exposición, bastante clara. Estamos muy agradecidos por ello. Sin embargo, por favor, a todos los participantes, la etapa de solución de consultas es concluida las exposiciones. A continuación, doy pase a los doctores Ronald Pérez y Juan Acevedo para que nos brinden sus comentarios en relación al análisis de recientes pronunciamientos judiciales acerca de la tercerización laboral. Adelante, Ronald y Juan. Muchas gracias, Armando. Buenos días con todos los participantes de este webinar, a los clientes de nuestras oficinas y las demás personas que se han conectado. Agradecerle al doctor Herrera y reiterarle su participación en este webinar. El siguiente tema a tratar por parte de nosotros es netamente referido a la tercerización. Como tal, esta exposición va a contener los siguientes ítems. Primero, unas consideraciones previas respecto a lo que significa la tercerización, el ámbito de aplicación de este muy polémico Decreto Supremo 01/2022-TR, que es el reglamento de la ley de tercerización que se publicó el año pasado. Luego de ello vamos a ver lo que es netamente lo novedoso del Decreto Supremo, el núcleo del negocio, las actividades que se encontraban restringidas para tercerizar como tal. Luego de eso, la desnaturalización de lo que es el núcleo del negocio, o la naturalización de la tercerización respecto al núcleo del negocio, a unas breves recomendaciones para poder realizar los los contratos sujetos a tercerización, y luego de eso voy a dar pase a mi compañero Juan Acevedo, quien va a explicar y analizar las sentencias que se han emitido recientemente respecto de este reglamento supremo, repito, polémico como tal, como salió en su momento, y cómo es que estas sentencias, en buena cuenta, pueden ser favorables y utilizadas para todas las empresas que tercerizan sus servicios. El siguiente lámina, por favor. Bueno, como indicaba, este decreto supremo, que es el decreto supremo 01/2022-TR, fue publicado a inicios de febrero del año pasado, y este decreto supremo también estableció en su disposición complementaria un plazo de adecuación para que todas aquellas empresas que tercerizaban servicios que están relacionados a actividades ligadas al núcleo del negocio de su actividad económica tengan que adecuarse como tal y si no, caso contrario, lo que ocurriría es que se establecería como supuesto de naturalización de tercerización, es que los trabajadores que trabajan para las empresas tercerizadoras iban a pasar a formar parte de las planillas de las empresas principales. Como indiqué, esta norma trajo consigo un concepto novedoso en todo el ordenamiento jurídico llamado lo que es el núcleo del negocio. Antes de ello, me permito señalar que
tanto la ley 29.245, que es la ley de tercerización, como su reglamento y las disposiciones complementarias que salieron aclaratorias respecto a esta ley y su reglamento como tal, permitían que todas las actividades principales como tal puedan ser tercerizadas. No habría ninguna provisión referido a que exista actividades ligadas al núcleo de negocio como actividad principal que sean restringidas y prohibidas para tercerizar. Y solamente estaban también incluidos como objeto de naturalización o tercerización cuando haya un fraude al momento de utilizar esta forma de contratación de tercerización. Siguiente lámina, por favor. Rocío, por favor, la cita. Gracias. Bueno, la tercerización como tal, cuya definición se encuentra establecida en la ley antes mencionada, se refiere cuando se contrata a una empresa tercera, es decir, la empresa principal contrata los servicios de una empresa tercera para que brinde servicios especializados en actividades como tal, obras o algún otro servicio que requiera la empresa principal. Bajo esta modalidad establece también la ley que la empresa tercerizadora es responsable de los resultados de la actividad como tal que brinda el servicio y sobre todo que asume por cuenta propia todos los riesgos de la prestación de ese servicio y que adicionalmente eso es que esta empresa tercerizadora debe contar con propios recursos financieros, técnicos y materiales y principalmente, y el elemento diferencial para que no ocurra una subordinación como tal, es que aquellos trabajadores que pertenecen a la empresa tercerizadora y que fueron desplazados a la empresa principal, tienen que estar subordinados de manera exclusiva a la empresa tercerizadora. La siguiente lámina, por favor. El ámbito de aplicación de lo que regula este Decreto Supremo 01-2022-TR es que solamente se encuentran ligados o se encuentran dentro de esta norma aquellas tercerizaciones que tengan desplazamiento de personal, es decir, desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora a la empresa principal. Pero no cualquier desplazamiento, sino un desplazamiento continuo permanente. Contrario sensu, por lo tanto, es que la restricción de poder tercerizar actividades nucleares respecto a servicios que se brindan a una empresa tercerizadora sin desplazamiento de personal no aplica porque no está dentro de este ámbito de aplicación de este Decreto Supremo 01-2022-TR. Y la norma como tal también establece cuándo es que estamos frente a un desplazamiento continuo o no. Estamos frente a un desplazamiento continuo o no cuando la prestación del servicio que se realiza por más de un tercio de los días laborados del plazo pactado en el contrato entre la empresa tercerizadora y la empresa principal, el trabajador está destacado más de un tercio de esos días. O adicionalmente es que exceda de las 420 horas de servicio o 52 días de trabajo efectivo consecutivo dentro de un plazo de un semestre que está regulado dentro del contrato entre la empresa tercerizadora o principal. Si ocurre este supuesto como tal, estamos hablando de frente de un desplazamiento continuo. Cabe precisar, si es que estamos hablando de un desplazamiento permanente, es decir, que aquel trabajador de la empresa tercerizadora está constantemente todo el tiempo de su jornada de trabajo dentro del centro de trabajo o dentro del centro de operaciones de la empresa principal, indudablemente no cabe duda alguna que la norma como tal le resulta aplicable. Siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina está referida a lo que es las actividades especializadas u obras. La norma también en su origen, la ley como tal, establecía que se puede tercerizar actividades que estén vinculadas a la actividad principal de la empresa, es decir, actividades como tal, pero que estas actividades como tal no cualquier empresa tercerizadora la debe brindar, sino debe brindar porque esta empresa tercerizadora tiene un conocimiento técnico, científico y sobre todo está plenamente calificado para poder brindar este servicio. Adicionalmente a ello también se puede tercerizar obras, es decir, la ejecución de un encargo vinculado a la actividad principal de la empresa, vale la redundancia, principal, pero que debidamente está especificado, regulado en el contrato de tercerización entre ambas empresas, tercerizadora y empresa principal. Las actividades especializadas y obras en el marco de la tercerización no pueden ser objeto del núcleo del negocio. He ahí lo novedoso de este Decreto Supremo
2022. Es decir, anteriormente todas las actividades principales, como decía la norma, se podrían tercerizar, pero ahora lo que restringía era que aquellas actividades que están ligadas al núcleo del negocio de la empresa no pueden ser tercerizadas. Y para eso es que se hacía una disposición complementaria, que es en la misma del Reglamento Supremo, para que todas las empresas que estaban en esa condición se adecúen. Caso contrario, iban a ocurrir fiscalizaciones, iban a ocurrir infracciones como tal, imposiciones de multa, y caso contrario también iba a aplicarse lo segundo novedoso de esa norma, que es un supuesto adicional que regula como de naturalización de la tercerización. Siguiente lámina, por favor. ¿Pero qué es núcleo de negocio? Es justamente la mayor crítica que ha surgido cuando se publicó este decreto supremo. ¿Por qué? Porque el decreto supremo como tal, a regular o a reglamentar esta figura del núcleo de negocio o este concepto del núcleo de negocio, se hacía bien cuenta porque en la ley se señalaba, no hacía ninguna referencia a restringir, tercerizar actividades que están ligadas al núcleo del negocio. He ahí la principal crítica. ¿Cómo es que un decreto supremo que reglamenta una ley restringe algo que no está previamente restringido en la normativa original, es decir, en la ley como tal? Y adicionalmente a eso es que cuando lo restringe este decreto supremo, al mencionar el núcleo del negocio, no establece de manera taxativa cuándo es que estamos frente a un núcleo del negocio. Únicamente lo que ha considerado bien cuenta el legislador al momento de emitir ese decreto supremo es que se debe tener ciertos criterios como los que se mencionan en esa lámina ahí que pueden visualizar, es decir, el objeto social de la empresa, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes, cuál es el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, y cuál es la actividad que genera un valor añadido para sus clientes, y finalmente, qué actividad es la que suele reportarse mayor ingresos para las empresas. Por lo tanto, y con cargo después a que complemente mi compañero Juan, el principal punto de crítica de esta norma, de este decreto supremo, es que restringía una actividad ligada al núcleo de negocio cuyo concepto como tal no estaba regulado en la ley originaria, es decir, en la ley de tercerización. Adicionalmente a eso, me permito bien señalar que, por ejemplo, para poder identificar bien el núcleo del negocio, sugerimos siempre delimitar el objeto social, es decir, que el objeto social no sea muy amplio, sea muy específico. ¿Para qué? Para que como tal el legislador, o en todo caso la autoridad administrativa, inclusive la autoridad judicial como tal, al momento de que fiscalice esta situación, no la considere que esa actividad, que es muy amplia, porque está así fijado en el objeto social, se pueda establecer como un supuesto de naturalización, de tercerización como tal. Siguiente lámina, por favor. Bueno, a buena cuenta, todo lo que acabo de indicar fue finalmente materia digamos, de reclamo de ciertos gremios empresariales a nivel administrativo, con pronunciamientos en INDECOPI y pronunciamientos a nivel judicial, que es lo que va a continuación a indicar mi compañero, pero principalmente estos reclamos estaban sustentados en lo siguiente. Uno, es que esta norma vulnera el principio de taxatividad porque no se regula expresamente la restricción del núcleo de negocio en la ley. Dos, vulnera la libertad de empresa y la libertad de contratación de los empresarios, porque el legislador no puede, digamos, a través de una norma, delimitar y especificar cuál es el objeto de negocio de las empresas, que eso necesariamente lo tiene que hacer, repito, el empleador o el empresario. Bueno, doy paso a mi compañero Juan Acevedo, que va a complementar lo señalado y va a indicar la importancia y el análisis respecto a estas dos sentencias emitidas, una acción de amparo y una acción popular. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo voy a encargarme de analizar un poco las sentencias que han sido emitidas en mérito a este decreto supremo que modificó el reglamento de la ley de tercerización. Siguiente página, por favor, Rocío. Bueno, voy a hablar previamente sobre una acción de amparo recaída en el expediente 121-2022. Este proceso de amparo ha sido emitida una sentencia de vista por la Sala Mixta de Huauri.
Básicamente esta acción de amparo o esta sala se pronuncia en 3 aspectos: jerarquía normativa, libertad de empresa, libertad de contratación. La sala considero que tiene argumentos muy sólidos respecto al tema de jerarquía normativa, porque en específico señala que el hecho de restringir la tercerización al denominado núcleo de negocio, cuando la ley o cuando la ley de tercerización lo permite, permite la tercerización a todo el ciclo productivo, que exista una normativa de rango inferior, como si fuera un reglamento, delimitando esta amplitud de tercerización o de todo el ciclo productivo, genera pues una desnaturalización en la norma, básicamente lo que señala. Entonces, estos son los principales argumentos que utilizaban todos el sector empresarial, no señalando específicamente que cómo es que un reglamento con un término nuevo, que es núcleo de negocio, podría delimitar los alcances de su propia ley, ¿no? Porque la ley en específico permitía a todas las empresas a tercerizar todo su ciclo productivo. Y el reglamento establecía que no se podría tercerizar el núcleo de negocio, dando criterios un poco incluso hasta genéricos y que tampoco, incluso el empleador ni siquiera entendía. Entonces, la sala mixta de Wauri dice que esto sí afecta, desnaturaliza la norma en específico, y por lo cual señala que hay una afectación a la jerarquía normativa en este reglamento, ¿no? Ahora, otro punto que habla la sentencia es sobre la libertad de empresa y libertad de contratación. Básicamente, la sala mixta de Wauri en específico señala que cada empresa determina cómo asumir el desarrollo de sus actividades. Entonces, no es posible que un decreto supremo influya en las decisiones internas de los agentes económicos, o mejor dicho, que a través de un reglamento interno puedan incidir en las decisiones internas de una empresa. Entonces, eso afectaría la libertad de empresa, la libertad de contratación, ¿no? Por ende, también señala que el Decreto Supremo 001/2022-TR, que es el reglamento que modificó, pone nuevas condiciones de contrato. Básicamente, estas nuevas condiciones de contrato serían que las empresas tercerizadoras solamente contraten con la empresa principal en la medida de que no se afecte el núcleo de negocio, no puedan tercerizar actividades en el núcleo de negocio. Entonces, estas nuevas condiciones de contrato que no estaban previstas en la ley y ahora sí estaban previstas, afectaba directamente al derecho de vulneración y a la libertad de empresa, al derecho de contratación y a la libertad de empresa. Por último, señala esta sala que el decreto supremo está obligando a la empresa principal a constituir y organizar su industria conforme a estándares diseñados por el propio reglamento. Básicamente, lo que hacía esta norma es que cada empresa tenía que definir su núcleo de negocio, teniendo en consideración que no debe ser el objeto social, que no debe ser lo que significa la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado y que desarrolla sus actividades, la actividad que genera un valor añadido a sus clientes, la actividad que suele reportarse mayores ingresos. Todos estos criterios, el empleador tenía que analizar y de esta manera identificar su propio núcleo de negocio. Entonces, esto, la sala mixta de Wauri señala en efecto que vulnera el derecho a la libertad de empresa. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora, la siguiente sentencia que salió es una sentencia de acción popular recaída en el expediente 756-2022. La acción popular como proceso tiene una finalidad, que es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad. Entonces, en mérito a este reglamento, se emitieron y iniciaron varios sectores empresariales e iniciaron acciones populares contra este reglamento, ¿no? Básicamente, en la parte resolutiva de la sentencia, la sala señala específicamente que el término núcleo de negocio no es inconstitucional, el término como tal, sino que es inconstitucional
básicamente o nulo los criterios que definen este núcleo de negocio, ¿no? Como señalé previamente, el objeto social, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales, la actividad que genera el valor añadido para sus clientes. Estas partes, estos criterios que dan como pautas para que el empleador pueda entender qué es un núcleo de negocio, lo declara inconstitucional o nulo. Por ende, alegando básicamente que es un tema genérico, no específico, no hay una definición concreta de núcleo de negocio, porque la definición de núcleo de negocio, según norma, es el núcleo de negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus características o particulares características no corresponde a la actividad especializada. Si entendemos la definición del núcleo de negocio de este reglamento, no es una definición concreta, sí es una definición genérica. Entonces, la generalidad de esa definición y aparte lo genérico de los criterios, obviamente atentarían con varios derechos que ya voy a explicar más adelante respecto al sector empresarial, ¿no? Y es por ende que lo declara nulo. Entonces, la interpretación básicamente es que expulsa del ordenamiento jurídico el concepto de núcleo de negocio, pues el referido decreto limita injustificadamente las actividades que pueden ser objeto de tercerización. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, y el otro punto importante de esta acción popular en la parte resolutiva es que interpreta el artículo 2 del Decreto Supremo, donde señala que no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo de negocio. Como dije previamente, el núcleo de negocio, el término núcleo de negocio no lo elimina, sino que lo está interpretando de la siguiente manera. Señala específicamente, vuelvo a repetir, no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo de negocio. Esto es constitucional siempre que se entienda que esta prohibición debe establecerse cuando se acredita que se está utilizando la tercerización para, de manera fraudulenta. ¿Cómo se puede identificar una tercerización de manera fraudulenta? Por ejemplo, cuando se recorta la estabilidad laboral de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una disminución deliberada de beneficios sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me imagino que tengo una empresa principal, creo diferentes empresas pequeñas, ¿no? Y a mis trabajadores los roto, alegando una contratación de contrato de tercerización solamente para recortarles la estabilidad laboral, ¿no? Imaginemos que en mi empresa principal ya mi trabajador llegó a los 5 años, lo contrataba modalmente, pero yo lo traslado a otra empresa con la simulación de trabajar a través de un contrato de tercerización solamente para recortarle la estabilidad laboral, ¿no? Porque la otra empresa va a iniciar con un nuevo contrato a plazo fijo, ¿no? Imaginemos que esas prácticas son fraudulentas. Entonces, la acción popular señala eso, que cuando se utiliza la tercerización de manera fraudulenta, esta se debería considerar desnaturalizada, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ahora, los principales mejor dicho, argumentos de la sentencia, mejor dicho, las materias objeto de análisis de la sentencia, básicamente son los siguientes, ¿no? Un argumento muy sonado que se dio cuando salió este decreto supremo 00192-TR es que no se había seguido el procedimiento previo del decreto supremo 001-2009-JUS. No, este decreto supremo del 2009 específicamente es el reglamento que establece las disposiciones relativas a la publicidad, a la publicación de proyectos normativos. Entonces, el primer argumento que se dio, o bueno, que fue muy sonado, es que este proyecto nunca había sido publicado, el proyecto de este decreto supremo, nunca había sido publicado. Entonces no se dio la opción a que el sector interesado emita sus opiniones, sus comentarios respecto a este proyecto, ¿no? A nivel administrativo, este argumento sí se definió, sí se pronunciaron sobre la vulneración o el incumplimiento de este Decreto Supremo 001-2009. Sin embargo, en la sentencia de la acción popular, básicamente este argumento se desestima, muy breve, básicamente no se analiza.
La sentencia señala en específico que los cuestionamientos realizados a la afectación de otra norma, en este caso el Decreto Supremo del año 2009, no es materia, no puede ser analizada en este proceso de acción popular. Y básicamente ese es el argumento por el cual desestiman los argumentos de los demandantes, ¿no? de la acción popular. Ahora, yo considero oportuno que sí, la sala debió pronunciarse porque es un argumento muy interesante, y aparte que obviamente la vulneración de unos requisitos previos a la publicación de un proyecto, de una norma de carácter general, obviamente debió de haberse pronunciado y debió de alguna manera explicarnos la sala si se había afectado o no se había afectado este Decreto Supremo 01/2009. Ahora bien, respecto al derecho constitucional del trabajo, la acción popular especifica que no se regula o restringe el derecho de las personas para acceder a puestos de trabajo. Sin embargo, yo considero que sí, hay una afectación, porque ¿quiénes fueron las empresas principalmente afectadas por este Decreto Supremo 001/2022? Fueron las pequeñas y microempresas, ¿no? Porque estas pequeñas y microempresas ya no pudieron seguir prestando sus servicios. Entonces, ahí hubo una afectación al derecho de trabajo. Los trabajadores de estas pequeñas de estas pequeñas empresas o microempresas se vieron afectados porque ya no podían prestar servicio a través de su contrato de tercerización. Entonces, yo considero que sí hubo una afectación constitucional del derecho de trabajo. Siguiente lámina, Rocío, por favor. Ahora, la acción popular señala que no ha habido una afectación al principio de jerarquía normativa. Básicamente señala que el término núcleo de negocio es un término que básicamente se ingresa a través de un reglamento para definir lo que es actividad especializada. Según lo que dice la norma, que es un término que viene a definir en específico la actividad especializada y no altera el contenido de la norma. Sin embargo, yo considero que también es un argumento no tan... yo me opongo a ese argumento porque considero que, como ya hemos señalado previamente, este argumento de núcleo de negocio delimita el concepto o la norma, o la desneutraliza, porque delimita todo el ámbito de aplicación de la ley de tercerización, ¿no? En la acción popular, la sala dice que no había una afectación a la jerarquía normativa, a pesar que había pronunciamientos de acción de amparo, como ya el que argumenté hace poco, en donde se señalaba que había una afectación a la jerarquía normativa, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Rocío. Ahora, la norma, la acción popular señala también que no había una afectación al principio constitucional de legalidad, porque el reglamento, o bueno, las precisiones efectuadas sobre la actividad principal en el marco del esquema de la tercerización son consecuencias previstas, o bueno, responden formalmente al desarrollo reglamentario. Como señalé, utiliza casi el mismo argumento para desvirtuar el tema de la jerarquía normativa. Señala que solamente son precisiones efectuadas a la actividad principal, no altera el contenido de la norma, según lo que señala la acción popular. Por ende, también desestima que había una afectación constitucional al principio de legalidad. Ahora, en contraparte, dice que sí había una afectación constitucional al principio de tipicidad y taxatividad, porque el concepto de núcleo de negocio, así mismo como sus criterios para determinar este núcleo de negocio, no son precisos, no son concretos, son genéricos y amplios. Entonces, la sentencia de acción popular señala que eso afecta la libertad de empresa, afecta la libre contratación. ¿Por qué? Porque no otorga certeza sobre qué se entiende sobre el núcleo de negocio. Tampoco brinda certeza o especifica de las formas o sea, mejor dicho, no señala cómo se debe identificar, cómo se debe determinar. Y todo eso, al ser conceptos genéricos, restringen el acceso de la empresa principal, de la empresa tercerizadora, al mercado laboral, ¿no?
entonces sí había una afectación, y es por ende que al final en la parte resolutiva declara nula el concepto de núcleo de negocio, así como los criterios para su identificación. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, respecto, como ya lo he señalado, también la sentencia de acción popular señala que había una afectación a la libertad de empresa, porque el concepto no se puede identificar, no se puede plasmar, no se puede, limitaría a las empresas a no tener un concepto concreto respecto a lo que es núcleo de negocio, ¿no? Entonces, hace que las empresas se limiten a lo que es un reglamento para ellos poder crear o entender lo que significa su núcleo de negocio. Entonces, eso limitaría, como he señalado, el acceso al mercado. Y por ende, la sala considera que había una afectación a la libertad de empresa. Bueno, eso es todo respecto a lo que es la sentencia de acción popular y respecto a lo que es la sentencia de acción de amparo. Muchas gracias, Ronald y Juan, por sus comentarios en relación a estos pronunciamientos judiciales sobre la tercerización. Invitamos a los participantes, ¿no?, a alcanzar sus consultas. Armando, me parece que no hay consultas. Sí, Rocío, conforme, ¿no? Parece que todo está muy claro. Antes de concluir, ¿no?, con este webinar, Ricardo, Juan, Ronald, no sé si quieren comentarnos algo para de allá pasar por concluir esta conferencia. Solo un comentario, Armando, respecto de lo que acertadamente y claramente han dicho Ronald y Juan, que es que el otro frente en el cual se está dando batalla es el Indecopi, ¿no? Ahí la sala de Indecopi ha dicho en una reciente resolución que confirma la medida cautelar erga omnes aplicable a todo el país respecto de la inaplicabilidad por ahora del Decreto Supremo de Tercerización, el que mencionaba bien Ronald, el que prohíbe la actividad nuclear como objeto de tercerización, el 001, a las resultas de lo que decide el Poder Judicial en la vía judicial, obviamente. Y como bien ha dicho Juan, efectivamente, el Poder Judicial ha declarado fundada en parte la demanda de acción popular, las demandas acumuladas de acción popular, y uno de los aspectos nucleares de ese pronunciamiento, que ha sido apelado por el Ministerio de Trabajo, es precisamente que considera ilegal la prohibición de tercerizar actividad nuclear. Vamos a ver cómo acaba la historia. En el Congreso, hasta octubre del año pasado, ingresó al Pleno 2 proyectos de ley para derogar el Decreto Supremo 001. Y se quedó en la discusión del Pleno pendiente ambos proyectos. No creo que se retomen por el tiempo transcurrido ya, más de 6 meses. Entonces creo que la suerte de este tema va a estar echada en función a lo que decía la Corte Suprema en última instancia. Y ojalá que decida confirmar por lo menos la ilegalidad del Decreto Supremo 001 en cuanto a la prohibición de tercerizar actividad nuclear, para poder continuar tercerizando actividad de giro de negocio, de core business, como lo hemos venido haciendo desde el año 2008 cuando salió la ley de tercerización. Así que creo que estaremos a la expectativa. Mientras tanto, podemos continuar con nuestros clientes asesorándolos y apoyándolos en la tercerización de actividad principal o de giro de negocio de sus actividades. Sin duda alguna estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, ¿no? Nosotros patrocinamos una de las acciones populares, así que somos protagonistas de esa historia de alguna manera y haremos el mayor de los esfuerzos porque esa historia culmine exitosamente. Gracias, Ricardo. Te hago llegar una consulta de uno de los participantes. Indica si la ley de teletrabajo obliga a que las lactantes realicen el mismo, ¿cuál sería el tratamiento legal al respecto? Bueno, en el caso de la trabajadora embarazada o la trabajadora lactante,
hay una ley especial que dice que durante la emergencia sanitaria solamente puede impedirse que retorne al trabajo presencial si es que éste representa una amenaza para que contraiga COVID. Pero si no tiene contacto con el público, o lo tiene, pero a distancia y con barreras de defensa, el empleador puede perfectamente pedirle que retorne al trabajo presencial. Con mayor razón, al ser vulnerable, el empleador debe promover hasta donde sea posible que esa trabajadora continúe haciendo trabajo remoto, ahora teletrabajo, perdón, a partir del 27 de abril, pero si no cabe el trabajo virtual, entonces el empleador puede obligarla a retornar al trabajo presencial. Muy bien, Ricardo, gracias. No tenemos más consultas. Desde ya agradecemos la participación de todos nuestros clientes, amigos, y la de ustedes también, señores expositores. Ricardo, Juan, Ronald, bastante agradecidos con ustedes. Y bueno, esperemos que este webinar sea el inicio de varios más, ¿no? Que tenemos pues planificados como parte de nuestros objetivos. Agradecemos a todos y bueno, muchas gracias y buenos días. Buenos días, hasta una próxima ocasión. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense.